Dios te bendiga, iglesia del Señor. Dios bendiga a los hermanos y los amigos que nos ven. Hoy voy a hablarle en este espacio Alimento para el Alma sobre nacer de nuevo. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante, vemos un interesante encuentro entre Jesús y un hombre importante de la sinagoga. Jesús le habla a Nicodemo sobre el nuevo nacimiento. Este es un tema muy interesante. Jesús dice que debemos nacer de nuevo. Jesús, nuestro maestro, utiliza estas palabras, nacer de nuevo. ¿Por qué hace esto? Porque el nacimiento físico y natural es algo que todos hemos experimentado. En Juan capítulo 3, versículo 4, Nicodemo, asombrado, le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús en ese momento compara lo físico y lo natural con lo espiritual. Jesús le responde en el versículo 5 del capítulo 3: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es un nacimiento espiritual. Parecería una historia de entretenimiento, pero Nicodemo estaba muy confundido, siendo un hombre de conocimiento de la palabra de Dios. Jesús le dice: el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. El agua representa la palabra de Dios. En la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 1, versículo 23, leemos que dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ese es el nuevo nacimiento. Nacer de la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, el tema central es la vida nueva en Cristo. El primer nacimiento es la vida, es la existencia humana. El segundo nacimiento es la vida sobrenatural. Con el segundo nacimiento poseemos vida sobrenatural y vida espiritual. La palabra nos dice que somos participantes de la naturaleza divina. ¿Y cómo logramos eso? Huyendo de la corrupción, huyendo de la perversidad. Humanamente tenemos la naturaleza de nuestros padres por el primer nacimiento y la naturaleza de nuestro Dios Todopoderoso por el segundo nacimiento. Con el segundo nacimiento
debe producirse un comportamiento, un nuevo carácter en mi vida. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuáles son las características de alguien que ha nacido de nuevo? Cuando nacemos de arriba, la naturaleza de Dios entra en nosotros. ¿Cómo yo sé que he nacido de nuevo? Podemos abrir nuestra Biblia, nuestra palabra de Dios, y ver a Dios. Podemos mirar hacia nuestro interior, hacia nuestros corazones, y escudriñar en nuestro interior y ver la naturaleza de Dios en nosotros. En un nacimiento hay un comienzo y ocurre un crecimiento. Debe haber un crecimiento espiritual después que hay un nuevo nacimiento. Todo el que ha nacido de nuevo recibe un nuevo inicio cuando llega a ser hijo de Dios. Cuando nacemos de nuevos, somos lavados. ¿Qué significa ser lavado? Ser lavado significa que la suciedad ha desaparecido. Somos santificados cuando nacemos de nuevo. ¿Pero qué significa ser santificado? Significa que hemos sido apartados en un nuevo nacimiento y que debemos comenzar a crecer. La salvación no es sacar al hombre de la tierra y llevarlo al cielo, sino es que la presencia de Dios descienda del cielo en espíritu y entre en nuestra mente y en nuestro corazón. El Señor Jesucristo resume sus palabras en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú no has nacido de nuevo, yo te invito hoy. Esta es tu oportunidad para apartarte del mal, venir a los pies del Señor y nacer de nuevo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde hoy y siempre.